¿Cómo están, apreciados estudiantes? El día de hoy vamos a hacer un rápido repaso de la fisiología del aparato respiratorio que nos va a servir de introducción para analizar posteriormente las pruebas de exploración de la función respiratoria que nos permitirá analizar los estados fisiopatológicos de los grandes síndromes respiratorios. Así que vamos a dar comienzo desde este momento a esta pequeña clase virtual. Comenzamos recordando las etapas de la respiración. Como todos sabemos, el aire atmosférico es una mezcla de gases y esta mezcla de gases es la que provee con el mecanismo de ventilación pulmonar el intercambio de gases entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Una vez que este aire está en los alveolos, se produce el intercambio de oxígeno y de CO2 entre el mismo y la circulación sanguínea. Son los dos gases más importantes y esto se produce a través de un mecanismo de difusión a través de la membrana respiratoria. Una vez que esta difusión se ha realizado, estos gases deben ser transportados desde los pulmones hacia los tejidos, en donde ocurrirá de nuevo un intercambio de oxígeno y de CO2 entre la sangre y los tejidos para luego poder volver al sistema pulmonar a través de la circulación venosa. Esto permite, estas etapas de la respiración permiten realmente que de los pulmones cada una de las células de nuestro cuerpo sufra el mismo proceso de respiración, en este caso celular. Y lo primero que vamos a encarar hoy es la mecánica ventilatoria, es decir, el proceso físico en el cual se produce el ingreso y el egreso de aire en los eventos de inspiración y expiración. Por lo tanto, se comprende que la ventilación pulmonar es el movimiento de aire que va a producirse a través de los pulmones. Por lo tanto, va a depender de la cantidad o volumen de aire que entra en cada inspiración y además de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, en el proceso inspirativo, lo que ocurre es la contracción del músculo respiratorio más importante, que es el diafragma. La contracción del diafragma promueve que este músculo se aplane y al aplanarse, lo que ocurre es que el diámetro supero inferior del tórax aumente, produciéndose por lo tanto una retracción y expansión de los pulmones que hace una variación de las presiones en el tórax y va a promover el ingreso de aire. En la expiración ocurre lo contrario. El diafragma se relaja y los pulmones, que tienen un retroceso elástico propio, por lo tanto promueven y expulsan el aire hacia la atmósfera nuevamente. Convengamos, por lo tanto, que la inspiración, al producirse por una contracción del diafragma, es siempre un proceso activo y que la expiración no es más que la relajación diafragmática y la retracción elástica de los pulmones, que promueve la salida de aire y es un movimiento pasivo. Recordar también algunos pequeños conceptos físicos. El primero es que la elasticidad es la capacidad que tiene cualquier tejido de expandirse y luego retraerse, retornando a su situación original. Recordar también que el aire es una mezcla de gases y que la presión total de esa
mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos. Esto, para que recuerden, corresponde a la ley de Dalton. Y que el aire siempre se va a mover a favor de un gradiente de presión. También esto es ley de Fick, aunque para la ley de Fick intervienen otros factores. Y que el gas siempre ocupa un espacio y que su presión va a ser siempre inversamente proporcional al volumen que está ocupando, y esto es ley de Boyle. Simplemente un recordatorio. Por lo tanto, podemos preguntarnos por qué entra y sale el aire de los pulmones, y es un manejo de presiones. En reposo sabemos que la presión dentro de los alveolos es igual a la presión atmosférica. Consideramos nosotros entonces que es 0 centímetros de agua. Cuando se produce la inspiración, al producirse una retracción de todo el tórax y los pulmones, la presión alveolar desciende por debajo de la presión atmosférica. Por lo tanto, por gradiente de presiones, el aire puede ingresar. Y en la expiración, lo que ocurre es que al disminuir el tamaño o de la cavidad torácica por la relajación del diafragma, se produce un aumento de la presión alveolar con respecto a la atmosférica, y esto por gradiente de presiones promueve que el aire fluya hacia afuera, es decir, hacia la atmósfera. Y recordando nuestro libro de Guyton de fisiología, vamos a pensar en las presiones que van a intervenir en este movimiento de ingreso y de egreso de aire en la inspiración y en la expiración. Por un lado tenemos a la presión pleural, que es una presión que es generalmente negativa. Las cifras del Guyton dicen que corresponde a menos 5 centímetros de agua, y esto es en reposo, sin inspirar, ¿sí? En reposo, y corresponde y es lo que mantiene a los pulmones no colapsados. En el proceso inspiratorio, ante el descenso del diafragma, hay como una aspiración mayor hacia de la presión pleural, que se vuelve más negativa, desde menos 5 hasta aproximadamente menos 7,5 centímetros de agua. Y esto hace que la presión alveolar, que era 0 en reposo, también disminuya, promoviendo por lo tanto un gradiente de presión con respecto a la atmosférica y el ingreso de aire a un volumen de aproximadamente 0,5 litros por cada centímetro de agua de presión que descienda la presión alveolar. En la expiración ocurre que ante la relajación del diafragma y la retracción elástica de los pulmones, la presión alveolar entonces se vuelve de nuevo menos negativa, es decir, sube desde menos 7,5 a menos 5 y aumenta la presión alveolar, inclusive hasta más 1. Por lo tanto, supera la presión alveolar a la presión atmosférica, promoviendo la salida de aire desde el alveolo hacia la atmósfera. La diferencia que existe entre la presión pleural y la presión alveolar es lo que conocemos como presión transpulmonar. Por lo tanto, y haciendo un pequeño resumen para finalizar estos conceptos, tenemos que en la inspiración
ocurre una contracción del diafragma, una relajación de los músculos expiratorios, una contracción ocasional de los músculos que elevan el tórax, y esto aumenta el diámetro del tórax y aumenta las dimensiones antero-posterior y transversales del tórax, lo que promueve una reducción de la presión intrapleural, ¿sí? Hay una cohesión de las pleuras visceral y parietales, hay una distensibilidad del tórax y de los pulmones que van a todos en conjunto promover la expansión de los mismos con disminución de la presión alveolar y establecer finalmente un gradiente de presión entre la atmósfera y los alveolos que van a llevar a la inspiración. En el caso de la expiración, la relajación es el proceso inverso. La relajación de los músculos inspiratorios y la contracción de los músculos expiratorios promueven una disminución del tamaño del tórax, y esto incrementa la presión dentro del mismo, y sumado al retroceso elástico propio del tejido pulmonar, esto promueve la disminución del tamaño de los pulmones, el aumento de la presión alveolar y el gradiente de presión desde el alveolo hasta la atmósfera, y se produce la salida de aire en el proceso de expiración. Repasen por favor todos los valores de las presiones establecidas en el libro de texto de fisiología que ustedes utilizaron en el segundo curso, que creo que es el libro de Guyton. En varias de las diapositivas precedentes hemos hablado de la distensibilidad pulmonar o de su retroceso elástico. Se la conoce también como compliance o como complacencia, es decir, la capacidad que tiene el pulmón de recibir aire, es decir, de expandirse ante el ingreso de aire o de retraerse ante el egreso de aire en los eventos respiratorios. La distensibilidad pulmonar, por lo tanto, depende de dos grandes factores. Por un lado, de la elasticidad propia del tejido pulmonar, que está constituido por fibras de elastina y de colágeno que van a establecer 1/3 del total de las fuerzas elásticas. Y por otro lado, de la tensión superficial en los alveolos, que tienden siempre a colapsarse, y que gracias al surfactante pulmonar este colapso no se realiza y corresponde al 2/3 del total de las fuerzas que permiten la distensibilidad pulmonar. Recordar siempre entonces que la fuerza de tensión superficial en los alveolos es sumamente grande y que es gracias al surfactante pulmonar que disminuye esta fuerza tensoactiva que tiende al colapso de los alveolos, que también los mismos se encuentran abiertos, y esto permite una complacencia, es decir, un ingreso de aire favorable y que tiene sus cifras determinadas que veremos a continuación. Por lo tanto, la distensibilidad permitirá el ingreso o el movimiento, mejor dicho, de 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua que varíe la presión transpulmonar. Si la presión transpulmonar aumenta entonces en 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se expandirá en 200 mililitros. Esto es sumamente importante para comprender que los problemas de distensibilidad pulmonar pueden provocar un trastorno grave en la complacencia, es decir, en la posibilidad de ingreso de aire en los pulmones. Algo que haga variar la presión pleural
es decir, que la misma no sea tan negativa, afectará severamente la presión transpulmonar. Por lo tanto, es lógico de pensar que es muy importante recordar la importancia de las presiones que van a influir en la presión transpulmonar. La presión alveolar por un lado y la presión pleural por el otro, cuando se produzcan procesos patológicos que puedan afectar el evento de ingreso o movimiento de aire, de flujo o volumen por presión, que veremos seguramente más adelante en los futuros capítulos. Muy bien, terminado el repaso de mecánica ventilatoria, quiero introducirme en algunos pequeños aspectos de lo que es la difusión de los gases, tanto a nivel de los alveolos hacia el torrente sanguíneo, como desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo para volver a los pulmones. Recordar que esta difusión de gases a través de los líquidos se rige por la ley de Fick. Por lo tanto, la difusión neta va a ser establecida por el gradiente de las presiones parciales del oxígeno y del CO2 en nuestro caso. Pero como es Fick, tenemos que recordar que además van a afectar la tasa neta de difusión, la solubilidad del gas en el líquido por un lado, el área transversal, la distancia que debe recorrer el gas que difunde, el peso molecular y la temperatura del líquido, que sería 37 grados, o sea, constante en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el repaso de los determinantes de la tasa neta de difusión por ley de Fick es muy importante que lo hagan. También es importante recordar que las presiones parciales del aire son diferentes a nivel de la atmósfera, a nivel de las vías respiratorias, a nivel del alveolo y a nivel del aire expirado. Como verán, en el aire de las vías respiratorias encontramos la aparición de un factor muy importante, que es el factor del agua, que se incrementa enormemente, es decir, se humedece el aire una vez que ingresa a través de nuestra nariz. En el aire alveolar, la diferencia es de que debido al espacio muerto y al flujo permanente de gases, los valores de oxígeno y de CO2 son diferentes con respecto al aire atmosférico, como verán acá. Hay una difusión todo el tiempo que no se evita, que hace que el oxígeno esté siempre entrando en el alveolo y el CO2 siempre saliendo hacia el alveolo, que hace variar enormemente estos valores, aunque la del vapor de agua sea igual que el del aire humidificado. Y en el aire aspirado, como verán, como ya se mezcla de nuevo con el aire del espacio muerto, los valores de oxígeno aumentan un poco con respecto al aire alveolar y el CO2 se diluye un poco también con respecto al aire alveolar. Entonces esto es para tener en cuenta y recordar. Y que el lugar donde se realiza la difusión de estos gases es la membrana respiratoria. La membrana respiratoria incluye, o la unidad respiratoria incluye al bronquiolo respiratorio y a los sacos alveolares. Pero dentro de los sacos alveolares tenemos varios componentes que deben de ser atravesados por el oxígeno y por el CO2. Por un lado, tenemos desde el lado del alveolo la capa de líquido surfactante.
Por otro lado, el epitelio alveolar y en tercer lugar, la membrana basal del epitelio alveolar. Además, entre ellos hay un espacio intersticial que en general es muy pequeño, salvo situaciones patológicas, y del lado de los capilares, la membrana basal endotelial y finalmente el endotelio capilar. Por lo tanto, la membrana respiratoria, que es la que debe ser atravesada en el proceso de difusión, está compuesta por 6 capas. Cualquiera de ellas que se altere, el espesor va a variar y esto va a variar por FIC, la tasa neta de difusión. Y por lo tanto, la tasa neta de difusión puede ser afectada por varios factores. Como ya les hablé en la diapositiva precedente, el espesor de la membrana, que es inversamente proporcional a la tasa neta de difusión, es sumamente importante, ya que un aumento de grosor que se puede dar por un edema o por fibrosis puede disminuir la tasa neta de difusión. También se contempla en FIC el área, y en este caso sería el área de la superficie de la membrana. Y como el área es directamente proporcional a la tasa neta de difusión, al disminuir el área, disminuirá la capacidad de difusión del alveolo. Esto puede verse en el caso de una extirpación o de la disminución de la superficie total de los pulmones o en el caso del enfisema pulmonar. Otro factor es el coeficiente de difusión del gas. Y tenemos que recordar que esto va a depender de la solubilidad de ese gas y que es inversamente proporcional al peso molecular del mismo. Esto hace que el coeficiente de difusión del CO2 sea 20 veces mayor que el del oxígeno. Sin embargo, el oxígeno difunde 2 veces más rápido que el nitrógeno. En conclusión, cuando haya un problema a través de la membrana, lo primero que tienen que pensar que va a resentirse, es decir, la tasa de difusión que primero va a disminuir va a ser la del oxígeno debido a este factor. Y solamente ya en casos mucho más extremos disminuirá la tasa de difusión del CO2. Y por último, tenemos que tener en cuenta el gradiente de concentración. Por lo tanto, cuando haya un bajo nivel de oxígeno que llegue al alveolo, la diferencia de presiones será menor, habrá menos gradiente y por lo tanto habrá menos difusión. Y recordar que la membrana respiratoria tiene una capacidad de difusión para cada uno de los gases y que esta capacidad de difusión se mide por cada minuto para una diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio. El oxígeno en reposo tiene una capacidad de difusión de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y esto puede incrementarse en el ejercicio hasta 65 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Esto se logra abriendo todos los capilares inactivos o dilatando a aquellos que ya están abiertos. La capacidad de difusión del CO2, como es 20 veces mayor que la del oxígeno, en reposo corresponde a 400 a 450 mililitros por minuto por milímetro de mercurio y puede en el ejercicio incrementarse hasta 1200 o 1300 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Esto es un mecanismo de gran seguridad que
asegura realmente el abastecimiento de oxígeno a los tejidos ante un esfuerzo, un requerimiento mayor, y asegura también la salida del CO2 en este tipo de situaciones. Visto todos los determinantes de la difusión de los gases, es también importante resaltar que esta difusión depende no solamente de la tasa de ventilación alveolar, sino también de la capacidad de transferencia de O2 y CO2 a través de la membrana respiratoria, pero todo ello sería ineficiente si no existiese una circulación apropiada que pueda llevar estos gases hacia los tejidos o traerlos de retorno. Por lo tanto, podemos decir que la presión parcial de oxígeno y la presión de CO2 a nivel del torrente sanguíneo va a depender de factores alveolares y de factores circulatorios, y es a esto a lo que llamamos relación ventilación-perfusión para el determinante de concentración de gases sanguíneos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una ventilación alveolar correcta y uniforme y un flujo sanguíneo también igual para cada alveolo, podemos decir que la relación ventilación-perfusión, o VA sobre Q o V sobre Q, según algunos libros, es igual a 1. Es decir, ventilación normal y flujo sanguíneo normal. Existen, sin embargo, variantes de la relación ventilación-perfusión. Variantes en donde o la ventilación o la perfusión se pueden encontrar alteradas. En el caso de que la ventilación esté alterada, como en este caso, en este alveolo, no puede entrar aire, entonces no hay ventilación alveolar, pero la perfusión es correcta. Por lo tanto, aquí no habrá transferencia de gases y la sangre que llega, la sangre venosa que llega, no se oxigena y vuelve a la circulación general. A esto se llama sangre de cortocircuito. Entonces, lo que ocurre en este lugar es que la sangre no pierde su CO2 y no capta el oxígeno, y se considera a esto un cortocircuito de derecha a izquierda, es decir, a la izquierda le llega la misma sangre venosa que había llegado al lado derecho, y el BQ, por lo tanto, en este caso va a ser menor a 1. Si la situación fuese al revés, en donde nosotros tenemos una ventilación pulmonar correcta, pero hay un corte en el flujo sanguíneo, la transferencia tampoco se puede realizar. Por lo tanto, hay una ventilación adecuada con un flujo inexistente. Entonces decimos que la relación ventilación-perfusión es infinito. Y esto corresponde en general a zonas que decimos son como del espacio muerto. Y hay un espacio muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico que deberían de repasar en el libro de Guyton. Entonces, la relación ventilación-perfusión menor a 1 significa siempre que hay un problema en la ventilación, y una relación ventilación-perfusión infinito o mayor a 1, entonces significa que hay un problema en la perfusión. Veamos ahora cómo se produce la transferencia de los gases tanto a nivel de los pulmones, y vamos a ver cómo se transportan y luego cómo se produce la transferencia a nivel tisular. Lo que ocurre con el oxígeno
a nivel pulmonar es que ingresa una concentración de oxígeno de 40 milímetros de mercurio por el extremo arterial del capilar, viniendo desde la arteria pulmonar. Que la concentración de oxígeno alveolar es de 104 milímetros de mercurio. Por lo tanto, existe un gradiente de presiones de 64 milímetros de mercurio que favorece el pasaje del oxígeno desde el alveolo hacia el capilar pulmonar. Y que a la salida en el extremo venoso de este capilar, las presiones se equiparan, por lo tanto, sale la PO2 con 104 milímetros de mercurio. Si miramos este primer gráfico, lo que vemos nosotros acá es que la presión en la sangre venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, entra a la arteria pulmonar al salir del ventrículo derecho y al llegar a los capilares pulmonares, esta presión va subiendo y se equipara hasta aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Como esta sangre al llegar al corazón derecho se mezcla con la sangre venosa propia de las venas bronquiales, esto diluye un poco la concentración de oxígeno y baja hasta aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la sangre arterial que sale por la arteria aorta y se distribuye hacia la circulación tiene una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 95 hasta acá. Y al llegar a los tejidos y producirse el intercambio, como vemos nosotros en esta figura de acá, estamos viendo que por el extremo arterial del capilar llega a 95 milímetros de mercurio. Que en el intersticio tisular la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, lo que establece un gradiente de presión de aproximadamente 55 milímetros de mercurio para que el oxígeno ingrese al intersticio, y del intersticio con esta presión, fíjense que las células tienen aproximadamente solamente 23 milímetros de mercurio. Posteriormente ocurrirá la difusión de acá a acá. Por lo tanto, al ceder aproximadamente 55 milímetros de mercurio de presión, la presión parcial de oxígeno que sale en el extremo venoso del capilar es de 40 milímetros de mercurio, que es lo que nosotros vemos acá, y que llega de nuevo a 40, y esto es lo que retorna hacia los pulmones y produce el ciclo una vez y otra vez y otra vez por el resto de nuestra vida. Por lo tanto, sale con 95 milímetros de mercurio, ¿sí?, del corazón, y llega con la misma presión hasta los capilares. El líquido intersticial tiene 40, el líquido intracelular tiene 23 y el extremo venoso o las venas tienen una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Bueno, ¿cómo es transportado entonces este oxígeno? El oxígeno es transportado mayoritariamente unido a la hemoglobina. Sabemos que cada gramo de hemoglobina puede aproximadamente transportar 1,39 mililitros de oxígeno, pero en condiciones reales es 1,34. Hay solamente 0,3% de oxígeno que puede ir diluido con la sangre. Por lo tanto, la hemoglobina que lleva unida al oxígeno se le dice que está saturada de oxígeno, y cada oxígeno se une a cada uno de los átomos de hierro que cada hemoglobina tiene en un total de 4. Esta es, por lo tanto, la curva de disociación de la hemoglobina, que muestra la saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Y lo que podemos ver acá
es de que cuando la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 100, la saturación de la hemoglobina es de 97 a 99%. ¿Qué quiere decir? Prácticamente toda la hemoglobina contiene oxígeno en sus átomos de hierro. Y que cuando nosotros llegamos aproximadamente a la presión parcial de oxígeno a nivel venoso, 75% de la hemoglobina sigue saturada. ¿Qué quiere decir? Que ha cedido a los tejidos la hemoglobina parte del oxígeno. Por lo tanto, es muy importante que para que la oxigenación se produzca a nivel tisular haya factores que hagan que la hemoglobina pueda desprenderse de su oxígeno. ¿Cuáles son esos factores? Muy bien, los factores que pueden influir en que la hemoglobina pierda su afinidad por el oxígeno o que gane afinidad por el oxígeno son estos que vemos acá. Por un lado, la disminución del pH, el incremento del CO2, el incremento de la temperatura y el incremento del 2,3-difosfoglicerato van a producir una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto va a haber una cesión de oxígeno, y esto es lo que ocurre normalmente en los tejidos y se llama desplazamiento a la derecha de la curva de hemoglobina. Al revés, el desplazamiento hacia la izquierda que ocurre en los pulmones consiste en un incremento del pH, por lo tanto una disminución de la presión de CO2, una disminución de la temperatura y una disminución del 2,3-difosfoglicerato. Por lo tanto, estos son los factores que van a promover la cesión del oxígeno a nivel tisular y la captación del oxígeno a nivel pulmonar por parte de la hemoglobina, situaciones que son muy importantes y que a veces pueden darse de manera patológica y por eso hay que recordarlas. Terminamos entonces diciendo que la saturación de la hemoglobina por el oxígeno o el porcentaje de saturación es el grado de ocupación que tienen los grupos hemo de la hemoglobina por el oxígeno y que en general es de 99 a 97% en la sangre arterial cuando la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio y que en la sangre venosa es de 75% cuando la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Esto es muy importante porque la saturación de oxígeno por la hemoglobina es uno de los parámetros medidos en un estudio de los gases a nivel de las arterias o de la sangre arterial que conocemos como gasometría y que veremos un poco más adelante. Llegamos ahora a la difusión del CO2. El CO2 vamos a analizarlo desde el punto de vista inverso, es decir, desde los tejidos hacia los pulmones, y lo que podemos ver aquí es de que en las células la presión parcial de oxígeno es de 46 milímetros de mercurio y que en el intersticio es de aproximadamente 45. ¿Qué quiere decir? Que hay solamente 1 milímetro de mercurio de gradiente de presión de la célula al intersticio. Y que en el extremo arterial del capilar lo que ingresa hacia los tejidos es una CO2 de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, hay un gradiente de presión de 5 milímetros de mercurio desde las arterias o desde el intersticio, hacia el capilar, saliendo por lo tanto en el extremo venoso del capilar la misma presión que el intersticio. Esto va posteriormente
hacia los pulmones. Y a nivel pulmonar, en el extremo arterial del capilar alveolar, ingresa la misma presión que hemos visto que sale desde los tejidos, que es 45 milímetros de mercurio. Ya vimos también que la PCO2 en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, hay un gradiente de presiones de 5 milímetros de mercurio que promueven la difusión neta del CO2. Y al salir por el extremo venoso, el CO2 sale con la misma presión que había en el alveolo, es decir, 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo se transporta a nivel de la sangre el CO2? Un poco diferente al oxígeno, que lo hace casi en exclusividad con la hemoglobina. El CO2 es un poco más polifacético que el oxígeno en su manera de transportarse. Lo que sabemos es que en condiciones normales de reposo se transportan aproximadamente 4 mililitros por cada 100 milímetros de mercurio de PCO2 desde los tejidos a los pulmones, y teniendo en cuenta que la presión parcial del CO2 es de aproximadamente 45 milímetros en la sangre venosa, lo que podemos decir es que se transportarán in vivo 2,7 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Y esto en un 7% es el CO2 diluido en la sangre, pero también puede unirse a los radicales amino de la hemoglobina en un 23%, formando lo que conocemos como carbaminohemoglobina, y por acción de la anhidrasa carbónica que se encuentra en el glóbulo rojo, el mismo puede, en reacción con el agua, formar ácido carbónico y desdoblarse en bicarbonato y un protón. Por lo tanto, hay un 70% que puede ser transportado como bicarbonato. Y una vez que este bicarbonato llega hasta los pulmones, hace el proceso inverso, ya que también hay actividad de anhidrasa carbónica a nivel de los pulmones. Bueno, terminamos entonces acá de esta manera un repaso rápido de la fisiología respiratoria, y vamos a pasar a analizar algunas de las posibilidades de exploración de función respiratoria, de las cuales nosotros no analizaremos todas en esta cátedra, sino las que nos servirán más para comprender los síndromes fisiopatológicos respiratorios que veremos en este módulo. Las pruebas de la función respiratoria que se utilizan en la práctica médica para poder evaluar algunas de las condiciones en los síndromes respiratorios corresponden a pruebas de tres tipos. Pruebas que analizan la mecánica de la respiración, entre ellas la que veremos es la espirometría. Las pruebas que tabulan o evalúan el intercambio gaseoso, evaluando la indemnidad de la función de la membrana respiratoria con la difusión del monóxido de carbono, y otras que además consideran otras variables como la gasometría y la oximetría de pulso. Y las pruebas del ejercicio, que es una prueba de una caminata de 6 minutos que nosotros no veremos. Nos centraremos en tres pruebas: la espirometría, la difusión pulmonar del monóxido de carbono y la gasometría. Las demás, propias de los estudios de la especialidad de neumonología, no serán vistos en esta cátedra. La espirometría, que es un estudio ya conocido por todos los alumnos, es un estudio que es capaz de medir la cantidad de aire que una persona puede desplazar inhalando y exhalando de manera forzada en un determinado tiempo. Existen dos tipos: la espirometría simple, que incluye una
inhalación profunda y una exhalación profunda sin tener en cuenta el tiempo, y la espirometría forzada, que lo que hace es inspirar y exhalar y sostener esta exhalación la mayor cantidad de tiempo posible. Esa es la que más aplicabilidad tiene en la medicina y en la que las principales mediciones que se tienen en cuenta son, por un lado, la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o FEP1 y el cociente entre el volumen expirado en el primer segundo con respecto a la capacidad vital forzada. La forma de leer una espirometría consiste en observar la forma y la duración que presentan las curvas que analizaremos posteriormente, pero además es importante leer las variables, cada una de ellas, sobre todo estas tres, porque son las que van a definir finalmente los diagnósticos de los diferentes patrones que veremos a continuación. Como recuerdo fisiológico, desde el punto de vista de los volúmenes pulmonares, lo que nosotros sabemos hoy es de que el volumen tidal o el volumen corriente es lo que se inspira y expira en una respiración normal y tiene un valor de aproximadamente 500 cc. Hay un volumen de reserva inspiratoria que es de aproximadamente 3000 cc, un volumen de reserva expiratoria que es de 1100 cc y un volumen residual que es aquel volumen que queda siempre en los pulmones, inclusive después de una expiración muy forzada y cuyo valor es de 1200 cc. Recordamos también las capacidades pulmonares. Por un lado está la capacidad inspiratoria, que es lo que vemos aquí, que incluye el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria y tiene un valor de aproximadamente 3500. Luego está la capacidad residual funcional, que incluye al volumen de reserva expiratoria y al volumen residual y es de aproximadamente 2300 cc, y la capacidad vital, que incluye al volumen corriente y a los dos volúmenes de reserva, tanto inspiratoria como expiratoria, y es de 4600 cc, y la capacidad pulmonar total, que incluye todos los volúmenes que están acá y que es de aproximadamente 5800 cc. Esto es simplemente como un recordatorio de lo que estudiaron en fisiología. Muy bien, habíamos dicho entonces que desde el punto de vista espirométrico, en la espirometría forzada, las variables espirométricas que tendremos en cuenta son la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, FEP1, con la capacidad vital forzada y el flujo expiratorio máximo. Estas son las cuatro variables espirométricas más importantes, siendo sobre todo estas tres las que van a ser utilizadas para diagnósticos de patrones espirométricos de los síndromes respiratorios. Y las gráficas que se tienen en cuenta en las pruebas espirométricas son dos. La primera es la curva volumen-tiempo, que va a relacionar el volumen que se encuentra acá, que es desplazado por la respiración en un determinado tiempo. Y aquí podemos encontrar dos medidas principales. Por el volumen, la capacidad vital forzada, y en general esto se mide en el tiempo de hasta 6 segundos aproximadamente. Aquí, ¿sí? Entonces hay que hacerle expirar al paciente hasta 6 segundos y el volumen obtenido ahí es lo que consideramos capacidad vital forzada. Y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo se mide
al primer segundo específicamente y debe corresponder aproximadamente a un porcentaje mayor al 70% de la capacidad vital forzada. Otro tipo de gráfica es la curva de flujo y volumen, que se caracteriza por tener un ascenso muy rápido, que llega hasta un punto máximo y ese punto máximo se considera el flujo expiratorio máximo. Y a partir de ahí hay una pendiente que desciende, que es un poquitito menos pronunciada, que la curva del ascenso hasta que logra o llega hasta el eje del volumen, como veremos a continuación y les explicaré mejor. Entonces lo que nosotros vemos en una curva de flujo-volumen es un ascenso muy rápido, ¿sí? Esto es la expiración, llega hasta un punto máximo y este es el flujo expiratorio máximo. Y luego tiene una caída con una pendiente menos pronunciada que en el ascenso hasta que llega de nuevo a la línea de corte de volumen. Esto es expiratorio y el gráfico inspiratorio se encuentra acá abajo y como verán es mucho más redondeado, no es el dibujo de una pirámide como se observa en el diseño expiratorio. Entonces, en una espirometría normal, esta sería la curva de volumen-tiempo normal, en donde la relación FEV1 capacidad vital forzada tiene que ser igual o mayor a 70%, en donde la capacidad vital medida acá o acá a los 6 segundos debe ser igual o mayor al 80% de su valor de referencia y el FEV1 al primer segundo debe ser igual o mayor al 80% de su valor de referencia, y los valores de referencia se tienen en cuenta según el sexo, la edad, el peso y la altura, que son importantes para poder comparar estos resultados. Esta es la curva de flujo-volumen normal, en una espirometría normal, en donde hay un ascenso y una curva de pendiente muy importante, el flujo expiratorio máximo acá y la curva de descenso un poco más sinuosa, un poco menos aguda que la curva de ascenso. Veamos entonces ahora los patrones espirométricos anormales. El patrón espirométrico obstructivo tiene una curva de volumen-tiempo bastante diferente. Si habíamos comentado que lo normal era esta línea azul, lo que vemos en rojo es la curva volumen-tiempo de una persona con un problema o un síndrome respiratorio obstructivo. ¿Qué es lo que notamos acá en primer lugar? En primer lugar es que se puede llegar casi a la normalidad de la capacidad vital forzada, pero en un tiempo un poquito mayor que los 6 segundos, ¿sí? Es decir, prácticamente la capacidad vital forzada es normal, pero lo que es llamativamente muy diferente es el volumen expirado en el primer segundo, que en el proceso obstructivo es realmente mucho menor. Es decir, es mucho menor al 80% del valor predictivo. Esto va a traer evidentemente como consecuencia que la relación capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado en el primer segundo también se vea alterado. Desde el punto de vista de la curva de flujo-volumen, si bien es cierto, vemos también que se puede llegar al volumen final de capacidad vital forzada, lo que vemos es que en el primer segundo no se logra realmente el volumen que se tiene en la curva normal.
y que la expiración por ello está mucho más, la pendiente es mucho más lenta, de caída mucho más lenta, por lo tanto refleja un trastorno expiratorio importante propios de los patrones obstructivos. Cuando miramos de nuevo un gráfico similar a los gráficos que salen de los aparatos espirométricos y vemos que la línea de puntos es lo normal, entonces vemos la misma cosa, que se logra una capacidad vital forzada prácticamente igual, pero que el volumen expiratorio en el primer segundo se encuentra disminuido y que la declinación de la curva expiratoria de volumen es mucho más lenta. Por lo tanto, este es el típico patrón obstructivo desde el punto de vista espirométrico. El patrón espirométrico restrictivo se debe a la incapacidad que tiene el aparato respiratorio de movilizar el aire o la misma cantidad de aire que lo hace normalmente. Esto puede ser debido a causas pulmonares o porque en realidad la cavidad torácica tiene algún problema que impide la correcta expansión. Y lo que se observa desde el punto de vista espirométrico, al no poder manejar la misma cantidad de volúmenes, es que la capacidad vital forzada se encuentra disminuida, el FEV1 también se encuentra disminuido y al estar ambos disminuidos, la relación FEV1 capacidad vital forzada se encuentra normal. Esta es la curva de flujo-volumen del patrón restrictivo, en donde podemos observar que el volumen de capacidad vital forzada que se logra hasta acá está muy disminuido con respecto al parámetro normal y que también el FEV1 se encuentra, por lo tanto, sumamente disminuido. Entonces esta curva roja con pequeña altura y pequeña distancia en anchor caracteriza al patrón restrictivo. La curva volumen-tiempo se caracteriza también por tener un volumen, aunque se expanda en el tiempo, que no logra llegar al volumen de la capacidad vital forzada, es decir, no puede manejar suficientes volúmenes. Y evidentemente en el primer segundo también el volumen expiratorio forzado en el primer segundo se encuentra sumamente disminuido. Entonces, caracteriza el patrón restrictivo una capacidad vital forzada disminuida, un FEV1 disminuido y una relación FEV1 capacidad vital forzada normal. Es para tener en cuenta porque de esta manera se hacen los diagnósticos posteriormente. Bueno, esta es la espirometría de un paciente que tiene 49 años, pesa 97 kilos y tiene una altura de 164 y es hombre. Y como verán, el gráfico espirométrico es un gráfico en donde observamos que no se llega a una capacidad vital forzada correcta. Esto donde se ve acá, ¿sí? El valor obtenido es de 2,56 litros y el predictivo, el que debería de tener para esos parámetros, es de 3,83. También vemos que hay una disminución o un FEV1 muy inferior al predictivo. Sin embargo, la relación FEV1 capacidad vital se encuentra conservada. Y a veces ocurre que hay en la espirometría indicadores de obstrucción y de restricción simultáneamente. A esto le conocemos como patrón mixto y se caracteriza por tener una relación FEV1 capacidad vital forzada menor a 70%, una capacidad vital forzada también
disminuida y un FEV1 también disminuido. Es decir, aquí todos los parámetros se encuentran disminuidos. Y desde el punto de vista de la curva volumen-tiempo, lo que podemos observar es que no se logra la capacidad vital forzada y que además en el primer segundo está sumamente disminuido el FEV1 y cuando se establezca la relación, la misma se encontrará también disminuida. En la curva flujo-volumen vemos también una capacidad vital forzada, un volumen expiratorio máximo súper bajo con respecto a la normal y una caída en el FEV1 que es súper lenta y baja. Esto entonces el patrón mixto se caracteriza por tener una capacidad vital forzada disminuida, un FEV1 disminuido y además una relación capacidad vital forzada FEV1 disminuida. Entonces, el resumen final de los parámetros espirométricos, y así damos por terminada espirometría con una última diapositiva que viene después, es que el patrón obstructivo tiene una capacidad vital forzada en general normal, un FEV1 bajo y una relación FEV1 capacidad vital forzada baja. El patrón restrictivo se caracteriza por tener una capacidad vital forzada disminuida, un FEV1 disminuido, pero la relación FEV1 capacidad vital forzada normal. El patrón mixto se caracteriza por tener todo disminuido, la capacidad vital forzada, el FEV1 también y finalmente la relación FEV1 capacidad vital forzada. Por lo tanto, el siguiente esquema es súper interesante para hacer los diagnósticos. Si yo analizo la relación FEV1 capacidad vital forzada y esta se encuentra normal, entonces podemos decir que no hay obstrucción. Ahí miramos la capacidad vital forzada sola. Si la misma se encuentra normal, es decir, más del 80% del teórico o del predictivo, entonces nuestra espirometría es normal. Si la misma se encuentra disminuida por debajo del 80% del teórico, podemos predecir que este es un patrón restrictivo. ¿Qué pasa cuando esta relación FEV1 capacidad vital forzada se encuentra por debajo del 70%? Decimos sí, hay obstrucción. Entonces, al mirar la capacidad vital forzada y si esta se encuentra normal, evidentemente el patrón es obstructivo. Pero si la capacidad vital forzada se encuentra disminuida por debajo del 80% del predictivo, entonces el patrón es mixto. Muy bien, espero que todas estas diapositivas explicativas de espirometría les sean muy útiles a la hora de interpretar los casos clínicos. Pasaremos ahora a analizar el test de monóxido de carbono. Una de las pruebas que nos permite medir la calidad de la difusión en la membrana respiratoria, pero tiene también en cuenta otras variables, es la difusión pulmonar del monóxido de carbono. Esta es una prueba que evalúa el proceso de transferencia de oxígeno, desde dónde, desde el gas que se encuentra en el alveolo hasta su unión con la hemoglobina. Que el CO2, el monóxido de carbono, tiene también muchísima afinidad. Por lo tanto, lo que va a aportar es una información global de todo el proceso de difusión, que va a incluir no solamente el paso a través de la membrana respiratoria, sino también su unión final con la hemoglobina, con los grupos de hierro, y esto se establece en un tiempo de aproximadamente 1 minuto. Para tener en cuenta las variables a ser contempladas en esta prueba de difusión de monóxido de carbono o DLCO, entonces tenemos que pensar que la
difusión del oxígeno depende de tres importantes variables. Por un lado, el área de la membrana alveolo-capilar, el grosor de la misma y finalmente el gradiente de presión entre el gas alveolar o el aire alveolar y la sangre venosa. Estos mismos parámetros se tienen en cuenta en la ecuación de DLCO o de difusión pulmonar del monóxido de carbono. Entonces, la capacidad de difusión del monóxido de carbono es directamente proporcional al área de la membrana alveolo-capilar, al gradiente de presión de monóxido de carbono entre el gas alveolar y la sangre venosa, e inversamente proporcional al espesor de la membrana respiratoria. ¿Cómo se hace la prueba? Y la prueba se hace utilizando una mezcla especial de gases, que incluye evidentemente al monóxido de carbono a una concentración del 0,03%. Lleva además helio al 8% y oxígeno al 21%, y el nitrógeno se aporta según la necesidad para balancear esta mezcla de gases. El resultado que se obtiene de difusión de monóxido de carbono, tasa de difusión, es expresado en mililitros por minuto por milímetro de mercurio, como habíamos repasado en el sector fisiología de esta clase, que se calculaba de esa manera también para el oxígeno o para el CO2. ¿Cómo se realiza la prueba? Y lo que se hace es pedirle al paciente que respire de manera normal, es decir, a un volumen corriente estable y normal varias veces. Luego que haga una expiración forzada, eliminando todo su volumen de reserva expiratoria hasta llegar al volumen residual. Y ahí hacer una inspiración completa y profunda, sostener la respiración, es decir, no respirar, apnea de más o menos 10 segundos, que tiene como finalidad por distribuir esta mezcla de gases en todos los espacios alveolares y luego realizar una expiración completa, y este aire expirado es el que luego se mide. Si graficásemos entonces en un esquema esta prueba de difusión de monóxido de carbono, tenemos aquí las respiraciones a volumen corriente estable, la expiración forzada hasta llegar al volumen residual, una inspiración completa profunda, un no respirar o tiempo de apnea de aproximadamente 10 segundos, y luego una expiración completa en donde el primer tercio del aire expirado se comprende, correspondería al espacio muerto, es decir, no es un gas que se ha utilizado en el intercambio, y los 2 tercios siguientes se consideran la muestra alveolar a ser tenida en cuenta. ¿Para qué nos sirve la prueba de difusión de monóxido de carbono? Y nos sirve para, sobre todo, hacer algunos diagnósticos, ya que la misma disminuye típicamente en un síndrome obstructivo, que es el enfisema pulmonar, en donde hay una destrucción de las paredes alveolares y lo que hay es una disminución total del área de intercambio gaseoso. También disminuye en las enfermedades intersticiales, en donde la fibrosis establece una destrucción de algunas unidades respiratorias y por lo tanto del volumen de sangre que puede ser oxigenado en los capilares pulmonares. Y finalmente, en la enfermedad de TEP o tromboembolismo pulmonar, que se reproduce varias veces o recurrente, y en la hipertensión pulmonar, es decir, en una elevación de la presión capilar pulmonar, en las que
lo que ocurre es una disminución de la superficie capilar y del volumen de sangre capilar que llega a los pulmones, y esto produce evidentemente un trastorno en la difusión de los gases. Esta es entonces una de las pruebas que puede medir el trabajo de difusión de la membrana respiratoria. La siguiente, la medición de los gases en sangre arterial puede analizar algunos aspectos fisiológicos, como ser el estado de oxigenación, la ventilación pulmonar, el equilibrio ácido-base y cómo se encuentra la circulación a nivel periférico. Este equilibrio entre estos factores entonces implica la coordinación de varios sistemas que deben encontrarse todos trabajando de manera correcta. El aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, el aparato hematológico, es decir, debemos de tener una buena cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina, y también el aparato renal, ya que el equilibrio de ácido básico lo contempla. Yo no analizaré todos los aspectos que los gases arteriales pueden contemplar, me basaré simplemente en lo que se refiere a la oxigenación y al equilibrio ácido-base desde el punto de vista respiratorio, es decir, desde el punto de vista del CO2. Entonces, es muy importante cuando vamos a hacer los gases arteriales, hay que conocer profundamente en qué condición fue obtenida la muestra de sangre arterial. Y hay que saber también qué diagnóstico tiene el paciente cuando uno va a tomar la muestra, si él mismo ha estado en reposo o ha hecho ejercicio hace un momento y si él mismo tiene una asistencia respiratoria mecánica. Hay que conocer antes de sacar la muestra cuáles son los valores normales, cuál es la altitud del lugar en el que se encuentra sobre el nivel del mar, porque todo eso puede predisponer a malas interpretaciones. ¿Qué es lo que en general se mide en una prueba común de gases arteriales? El pH, la presión de CO2, la presión de O2, la saturación de oxígeno a la hemoglobina y el bicarbonato. Entonces estos 5 parámetros son fundamentales, elementales, son lo mínimo que debe tener una muestra o un resultado de gases obtenidos en la arteria. ¿Cuáles son los valores normales? Es la pregunta que ustedes se harán. Pues son los siguientes: el pH 7,4, la PCO2 entre 40 y 45 milímetros de mercurio, la PO2 entre 90 y 95 milímetros de mercurio, el bicarbonato 24 miliequivalentes por litro y la saturación de oxígeno por la hemoglobina, recuerden la curva de disociación, debe ser mayor al 94%. Veamos entonces desde el punto de vista del oxígeno. ¿Para qué nos sirve la medición de la presión parcial de oxígeno? Para descartar un cuadro conocido como hipoxia o hipoxemia, que es la disminución de la PO2 por debajo del valor normal esperado. Porque existen algunos mecanismos fisiopatológicos que pueden generar hipoxemia. Primero, que la presión del oxígeno inspirado en el aire inspirado sea baja, es decir, podemos, por ejemplo, estar en la altura y que haya una menor presión de oxígeno en el aire inspirado. También puede reflejar una hipoventilación alveolar, es decir, que haya un trastorno en la oxigenación o en el paso del movimiento mecánico a nivel alveolar, que haya una alteración en el VQ o que haya un shunt intrapulmonar.
Entonces es muy importante identificar cuál podría ser la causa que promueve esta disminución de la PO2 en los casos de hipoxia o hipoxemia. La hipoxia puede tener estadios de gravedad, algunos que definen la presencia de una insuficiencia respiratoria. Si la PO2 se encuentra entre 80 y 60 milímetros de mercurio, el paciente tiene efectivamente hipoxia, solo que la misma es leve. Cuando se encuentra por debajo de 60 milímetros de mercurio, la PO2 ya es una hipoxia moderada y el paciente ya es considerado como en insuficiencia respiratoria. Y si es evidentemente por debajo de 40, es severa, muy grave y a veces es indicación de respiración mecánica asistida. Otro de los parámetros de la gasometría es el pH. El mismo se puede encontrar disminuido y determina los estados de acidosis, o se puede encontrar aumentado y determina los estados de alcalosis. Nosotros no analizaremos los estados metabólicos de acidosis o alcalosis porque ya lo hemos visto en el módulo de electrolitos. Hablaremos simplemente de los cuadros respiratorios de acidosis que se deben por un aumento de la presión de CO2 y los estados de alcalosis respiratoria que son debidos a una disminución de la presión de CO2. La acidosis respiratoria como desorden primario generalmente es secundaria a una hipoventilación alveolar. También puede ser como mecanismo compensatorio, ¿sí?, de una alcalosis metabólica. Sin embargo, ese no es nuestro punto de discusión. Entonces, recordar que la hipoventilación alveolar es la primera causa de aumento de la PCO2 y de acidosis respiratoria. Veremos de todas maneras las causas a continuación. Las principales causas de acidosis respiratoria es de que el centro respiratorio no esté funcionando, de que haya algún otro tipo de lesión a nivel del sistema nervioso central, las enfermedades neuromusculares que pueden afectar el proceso de contracción de los músculos respiratorios, que haya alguna anormalidad que restringe la expansión de la caja torácica, ¿sí?, o que restringe la expansión de los pulmones, y finalmente algunas enfermedades que contemplan la afectación del parénquima pulmonar. Por lo tanto, como recordamos del repaso fisiológico, que el CO2 aumente implica realmente una situación muy avanzada desde el punto de vista del intercambio respiratorio, ya que lo primero que siempre baja es el oxígeno, y este oxígeno, cuando baja, en general el CO2 todavía puede pasar la membrana respiratoria. Por lo tanto, es evidente que los problemas de la mecánica respiratoria, la hipoventilación pulmonar, van a ser las causas que más frecuentemente elevarán la PCO2, induciendo la acidosis respiratoria. La alcalosis respiratoria como desorden primario consiste en un incremento del CO2. En general es por hiperventilación alveolar, y esto eleva secundariamente el pH. Las causas más comunes de alcalosis respiratoria primaria, es decir, pura, no como evento compensatorio, son las siguientes. La primera causa de alcalosis respiratoria es que los niveles de oxígeno en sangre se encuentren disminuidos, es decir, la hipoxemia. Entonces, lo que ocurre es que esta hipoxemia es el principal estímulo a nivel de los quimiorreceptores
que se encuentran en la circulación hacia el centro respiratorio. Entonces lo que promueven es que a nivel del centro respiratorio se incremente la frecuencia respiratoria y por lo tanto el CO2 se lave más. Ingresa más oxígeno, pero sale además más CO2 y esto baja la concentración de CO2. También algunas enfermedades del parénquima pulmonar, el vivir a grandes alturas, la insuficiencia cardíaca que promueve disnea e hiperventilación, la ansiedad, ciertas drogas u hormonas también provocan hiperventilación, los estados hipermetabólicos como la fiebre, la sepsis también, el embarazo que se caracteriza por una hiperventilación crónica y la insuficiencia hepática y el dolor agudo y crónico. Bueno, en fin, estas son entonces las cosas que desde el punto de vista respiratorio analizaríamos en una gasometría arterial en este módulo de fisiopatología. Terminamos así entonces este repaso fisiológico y análisis de las exploraciones funcionales que espero les sean útiles para poder solucionar o resolver los casos clínicos que estaremos levantando en la plataforma virtual. Muchas gracias y éxitos a todos.